Poderoso del Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos listos, gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito Dios en esta tarde maravillosa. Estamos pues aquí predicando la palabra del Señor, dándole toda la gloria y la honra al Todopoderoso en este día. Pues sea bienvenido en nuestro programa el día de hoy, en nuestro culto de evangelismo el día de hoy, en este lugar que estamos aquí preparando para ministrar la palabra del Señor. Estamos aquí, bueno, delante de la presencia del Señor para ministrar la palabra y que usted sea ministrado, usted que nos escucha a través de nuestra página de internet, de radio y televisión. Bueno, que su vida puede ser edificada en este día, transformada a través de la palabra del Señor. Y bueno, tenemos la palabra, la Biblia, para que usted y yo podamos ser enseñados a través de la palabra, tal como está escrita la palabra del Señor, que hoy en día hay escasez de la palabra del Señor, hay escasez de predicar el evangelio, hay escasez de sed, dice la palabra del Señor, y pan, pero no de pan de comida, sino que pan de la palabra del Señor. Hay escasez de oír la palabra del Señor, ya que muchos se han ido de la presencia del Señor y ya muchos rechazan la verdad de Dios, muchos están rechazando la palabra del Señor, muchos se incomodan por el evangelio y por eso ahora vemos un evangelio adulterado, un evangelio transformado por los hombres. Pero bueno, la palabra dice que esta palabra es de ayer, hoy y para siempre, no tiene fin, porque es la palabra del Señor y el Señor no tiene fin, dice su palabra. ¿Por qué? Sencillamente porque Él está diseñado la palabra y el hombre para que vivan eternamente. Así que en este día los invitamos para escuchar la palabra del Señor. Los invitamos para que escuchen el mensaje de la palabra del Señor. Usted que nos escucha en diferentes países, en esta tierra a través de internet, bueno, sea bienvenido. Que usted que escucha le gusta la palabra o anda buscando algún mensaje que lo llene, lo alivie. Pero tenemos aquí la palabra, la Biblia. Muchos se han apartado de la Biblia, muchos se han apartado de la palabra del Señor, muchos rechazan la verdad de Dios y en cuantas cosas, y muchos quieren oír un evangelio diferente. Y ahora por eso vemos un evangelio dividido, porque mucha gente anda con su propio evangelio, que les prediquen a su propio evangelio. Pero yo quiero predicarles la Biblia, yo quiero predicarles el evangelio de la palabra del Señor, que se llama Jesucristo. Quiero ponerles esa palabra, que Cristo es el que murió, el Cristo es el que salva, que Cristo es el que sana, que Cristo es el que liberta y Cristo es lo que nos da la vida eterna. Bendito el Señor. Así es que en este día, bueno, tenemos el tema de hoy, los que rechazan la verdad de Dios. Así es que queremos hablar por lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuánto rechazo hay de la palabra del Señor? Pero vamos a orar para que usted reciba la palabra con bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de su presencia, mi Dios, dando la gloria y la honra, mi Dios, a través, Señor, de la palabra que usted nos ha dado, Dios mío, que podamos vivir conforme a su palabra, que podamos ser obedientes a su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque esa sangre que usted derramó en el cruz del Calvario, Dios mío, ha alcanzado nuestras vidas para salvarlas, perdonarlas y darles esa vida eterna. Gracias en este día, mi Señor, por su palabra. Gracias por esa bendición, Señor. Gracias por esa gracia, Señor, que usted derramó sobre nuestras vidas, Dios mío. Gracias por esa palabra, Señor, que dice que de tal manera que Dios amó al mundo, que entregó a su propio Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y qué lindo esta palabra. Que el Señor añada bendiciones en esta noche para que usted se edifique en la palabra del Señor. Queremos hablarle acerca, bueno, de los que rechazan la palabra del Señor porque no quieren oír la verdad de Dios. Bueno, en este día, bueno, salimos a predicar la palabra al aire libre, a dar tratados en diferentes lugares, y alguna gente recibieron los tratados con gozo, con alegría, y hablando que bueno es que hay todavía personas que están dando este tipo de enseñanza en las calles, en diferentes lugares, y otros rechazaban rotundamente. No quiero nada de esas cosas. Hoy en día quiero testificarles que un señor, un hombre, un anciano de 98 años, que él me dijo que tenía 98 años, un hombre rico, millonario, no rico, millonario, y bueno,
que le pedí para que un terreno que tiene ahí para hacer una campaña y me dijo rotundamente que no, que lo quería vender. No quiso ni rentarlo, ni prestarlo, ni absolutamente nada. Rechazando, le digo, bueno, agarre un tratadito aquí para que lea la palabra del Señor. Tampoco, yo no quiero eso. Y le digo, bueno, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 98. Le digo yo, bueno, 98 años, el Señor le ha dado oportunidad para que se arrepienta y no se pierda su alma. No, me dicen, yo no quiero eso. Bueno, lastimosamente, ¿qué se puede hacer? Una persona que lo hace consciente de rechazar la palabra del Señor. Ya se sabe pues que esa alma se pierde, pero no se pierde, bueno, como dice la palabra Ezequiel 3:18. Yo le di la palabra, bueno, si él no quiere, bueno, reconocer su mal camino y él muere, bueno, su sangre será sobre de él, pero yo le he librado mi alma. Así es que así es la palabra del Señor. Bueno, pero el trabajo de nosotros es, dicen, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Qué bueno es la palabra del Señor, pero el Señor no quiere la muerte del impío, Él quiere que todos se salven, dice la palabra del Señor. Pero en esta noche queremos hablar acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que dice la Biblia, bueno, de los que rechazan la palabra del Señor, los que rechazan la Biblia, los que rechazan lo que es el poder de Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 12 y versículo 48, dice la palabra del Señor. Juan 12, capítulo 48, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, qué lindo es la palabra del Señor. El que rechaza mis palabras y no la recibe, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, pero lo movemos en la fe de Dios para llevar ese mensaje a través de la predicación en la calle, a través de un tratado, la Biblia. Bueno, diferentes maneras usamos para llevar el mensaje porque sabemos que es el mandato de Dios. Ahora vemos por la palabra del Señor, mi querido hermano, amigo que nos escucha a través de internet o diferentes medios de información, de predicación, dice la palabra del Señor. Tenemos aquí por primero, bueno, vamos a hablarle a la gente, a la iglesia, a la gente de la iglesia. ¿Cómo está la gente de la iglesia? ¿Cómo está la fe en la iglesia? ¿Cómo está el creyente en la iglesia? Bueno, dice la palabra del Señor, el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice la palabra del Señor, tiene quien le juzgue. Bueno, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, qué tremendo es la palabra del Señor. Miramos por primera parte el estado del creyente hoy. Ahí la iglesia, ¿cómo está? La iglesia está enferma, muchos creyentes enfermos. Miramos por la palabra del Señor que les ha caído una epidemia, la incredulidad. Qué tremendo. Dice la palabra del Señor que han conocido el amor de Dios, han conocido el poder de Dios, han experimentado el poder de Dios, pero ellos, dice la palabra del Señor, no aman a los hermanos. Bueno, tenemos la palabra que dice que de tal manera Dios amó al mundo, que entregó a su propio Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esa es la palabra del Señor. Ahora, Dios ha puesto su amor por medio de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo Jesucristo, dice, para salvarnos. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? El amor de Dios está sobre nosotros, pero nosotros tenemos que ponerle el amor a nuestros hermanos. Bendito el Señor. Tenemos que poner el amor a nuestros hermanos, porque Dios nos ha amado a nosotros. Pero dice la palabra, conocieron o han conocido el amor de Dios, pero no aman a sus hermanos. ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones hay en pleito, en contienda, en envidia y cuántas cosas? Bueno, no aman a sus hermanos. Pero bueno,
la palabra lo dice, la palabra lo está hablando, que el que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, dice el Señor, esa le juzgará en el día postrero. Dice la palabra, sigue diciendo, recibieron el perdón de Dios, han recibido el perdón de Dios. Qué tremendo. Han recibido el perdón de Dios, pero dice la palabra, pero todos, por todos sus pecados, pero ellos juzgan y condenan. Mira, qué tremendo una iglesia que tenemos hoy en día, una iglesia enferma, una iglesia que está en una epidemia, una iglesia que está en estado de coma, cómo se está viviendo el evangelio en la vida de muchos. Pero por eso es la palabra del Señor para predicarla. Yo le estoy predicando como lo que dice la palabra del Señor. Y le estoy predicando en la forma que está la iglesia actual en el siglo XXI, la postura que tiene la iglesia en el siglo XXI, profesa conocer a Dios, profesa creer en Dios, profesa que obedece a Dios, pero no aman a sus hermanos. Recibieron, dice la palabra, el perdón de Dios, han recibido el perdón de todos sus pecados, pero ellos mismos juzgan y condenan. Bueno, no pueden ver a alguien que ha caído en un problema, en una mala situación, en algo pues que ellos con facilidad, mi querido hermano, amigo, usted lo ve, yo lo veo también, cómo ponen el dedo, cómo juzgan y cómo condenan. Qué tremendo cuando la palabra nos ha mandado a hacer otras cosas. Pero dice la palabra del Señor, recibieron o han recibido el perdón de todos sus pecados, pero como vuelvo a decir, ellos juzgan y condenan. Bueno, qué tremendo, pero la palabra dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Así dice la palabra del Señor. Yo le estoy hablando con lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, pero sigue diciendo la palabra, confiesan a Jesús como Señor y Salvador, pero rechazan la verdad de Dios. Bueno, lo reciben, diciendo, yo recibo a Cristo, yo tengo al Señor en mi corazón, yo tengo la presencia del Señor de Dios, y bueno, y yo hablo en lenguas, yo hablo, yo profetizo, yo tengo, y cuántas cosas. Bueno, pero dice la palabra del Señor que rechazan la verdad. ¿Ah? No les gusta la verdad. Cuando se les pone la palabra de frente, no les gusta la verdad. Y la verdad hay que predicarla, la verdad hay que enseñarla, porque entonces, si no enseñamos la verdad de Dios, no seríamos siervos de Dios, como dice la palabra. No seríamos siervos del Señor Jesucristo, sino que tratamos de agradar a la gente, a los hombres, que nos vean, oye, qué bonito predica y qué bonito, pero su alma se está perdiendo. Qué tremendo la palabra del Señor. No reciben la verdad, rechazan la verdad. Pero en esta hora, mi querido hermano, amigo, yo quiero ser un poco práctico para predicarle la palabra del Señor y que usted le entienda y que usted pueda reconocer su error, su falla, su pecado delante de Dios, porque de nada le sirve que usted pueda ir a la iglesia todos los días, que haya culto, que pueda llevar la Biblia, se siente, recibe el mensaje, pero no anda en obediencia, no anda conforme a la palabra del Señor, no camina conforme a la palabra del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor, manifiestan, dice, querer servir a Dios, pero siempre están ocupados. Qué tremendo. Bueno, yo quiero servir a Dios, pastor, yo quiero servir, pastor, y cuántas cosas, al diácono, al ujier, al que está al frente, el ministro, se ofrecen. Siempre se están ofreciendo, pero siempre están ocupados. No tienen tiempo, pero dice la palabra del Señor, rechazan todo lo que es la palabra del Señor. Pero la misma palabra dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Lastimosamente, si usted no se arregla con Dios, no se arregla en la presencia de Dios ahora que tiene vida y tiene vida en abundancia, tal vez su salud está bien, su economía está bien,
todo está bien en su casa, con sus hijos, todo está bien. Si usted no se arregla con Dios, lastimosamente, un día vendrá la ruina repentina y no habrá medicina para usted. No habrá medicina para su fracaso, no habrá medicina para su problema, porque la misma palabra lo condenará. ¿Por falta de qué? Bueno, de obediencia a la palabra. Bueno, son síntomas de cristiano que usted está enfermo delante de Dios. Cristiano enfermo delante de Dios, que no sirven para nada, están paralíticos, están secos, huesos secos, huesos que se han sido, como dice Ezequiel 37, que los huesos han recibido carne, pero no tienen la presencia del Espíritu Santo. Qué tremendo la palabra del Señor. Dice la palabra, bueno, las síntomas de estos cristianos que están viviendo esta vida vacía, esta vida vana, esta vida que está vacía de la presencia del Espíritu Santo. Un primer síntoma, como dice la palabra del Señor, no oran. Primeramente dice, no oran ni al acostarse. Bueno, un síntoma que se cuestan como, bueno, los animales por lo menos doblan sus rodillitas y se echan. Eso es dándole gracias a Dios. El cristiano se acuesta y no se acuerda de orar. No se acuerda ni a levantarse, se acuerda de orar. Entonces son síntomas de un cristiano que está enfermo, tiene una enfermedad, bueno, una enfermedad al Señor, tiene una enfermedad ya que está cayendo de la presencia del Señor, ha decaído de la presencia del Señor. ¿Por qué? Sencillamente porque se han olvidado de la presencia del Señor. No se acuerdan de orar ni al acostarse, ni al levantarse o comenzando el día. Tal vez van al trabajo, van comenzando y no tienen tiempo de orar, ni se bañan para salir e irse al trabajo. Qué tremendo. Es algo tremendo lo que está pasando en la iglesia actual del siglo XXI. Y da pesar hablar de esta forma, pero hay que hablar de estas cosas correctamente. Le estoy hablando de frente, no le estoy hablando, bueno, por crítica, sino que le estoy hablando para que usted enderezca su forma de vivir o su relación con Dios. Bendito sea el nombre del Señor, pero le estoy hablando con la palabra porque rechazan la verdad de Dios, no le creen a Dios, pero la misma palabra dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero dice, sigue diciendo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, se da cuenta, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, hablo como el Padre me lo ha dicho. Usted se da cuenta de lo que dice la Biblia. Bueno, si se habla la palabra correctamente, tal como está escrita, es la palabra del Señor. Si usted, bueno, tal vez va a la iglesia por sentirse bien, tal vez se siente cómodo, tal vez tiene una iglesia donde usted se siente bien cómodo, se siente bien confortado, que se siente cómodo, pero qué tremendo que hace falta que la palabra lo incomode, como hoy lo puede estar recibiendo, que la palabra lo está incomodando. A mí no me interesa si incomoda o se acomoda, pero la palabra, la iglesia, es para que usted se ponga incómodo con la palabra y pueda ser transformado de la palabra del Señor. Dos cosas que pueden tener una reacción. Bueno, se incomoda o puede ser una persona, un cristiano que puede transformarse a través de la palabra, porque dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y Él sé que su mandamiento es vida eterna, así que, pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Bueno, es la palabra del Señor. Bueno, sigue diciendo la palabra, los síntomas de cristianos que están enfermos, que están, bueno, en pocas palabras, derrotados, fuera de la presencia del Señor. Les da, dice, les da pereza. Bueno, otra cosa tremenda. Esta es una enfermedad. Les da pereza ir a la iglesia, les da pereza ir al culto, les da pereza moverse de su comodidad porque no quieren perder su programa de televisión, porque su televisor, bueno, su celular es el pastor. Bueno, porque con ese andan, caminan todos los días, porque la misma palabra dice, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero en este caso, bueno, puede decir, la televisión es mi pastor. Y todo programa mundano, impío, usted lo ve y se lo traga y se lo come. Por eso vemos una iglesia enferma, porque todos los días están viendo inmundicia. Pero bueno, la palabra es la palabra, lo que yo le he leído. Bendito sea el nombre del Señor. Les da pereza ir al culto, bueno, y comienzan, no ayunan, no oran, bueno, no hacen absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, son síntomas de un cristiano enfermo que no tiene nada en su corazón. Qué tremendo. Cuando le cuentan chistes rojos o lo que sean, chistes, qué tremendo. Se ríen de todo chiste mundano, se ríen de todo chiste de doble sentido. Sencillamente, ¿por qué? Porque su corazón está vacío de la presencia del Señor. Su corazón está vacío de la palabra del Señor. No tienen la presencia del Espíritu Santo. Y usted puede demostrar en su propia vida lo que la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lo dice la palabra, los síntomas de cristianos que están enfermos, cristianos que no aman a Dios, cristianos que rechazan la verdad de Dios, se incomodan por la verdad de Dios. Qué tremendo. Bueno, aquí tenemos la palabra de ellos. Bueno, el mundo en la vida de estos cristianos enfermos, el mundo para ellos es normal. Todas las cosas es normal, parejo, como en la iglesia, como en el mundo. Ellos actúan parejo, actúan normal. Para ellos el mundo es normal. Bueno, examine su vida, bueno, delante de Dios. Examínese si usted está bien delante de Dios. Esta es una palabra de advertencia que se le predica, el evangelio de poder, el evangelio de cambio, de transformación. Bueno, sigue diciendo la palabra del Señor, el mundo es normal en la vida de ellos. Ahora se olvidan, dice que Cristo los ve, se olvidan que Cristo los está viendo, se olvidan de la palabra, se olvidan que son cristianos. Pero un cristiano que esté enfermo, ¿cómo puede decir el Señor se ha olvidado de mí? Lo contrario, usted se ha olvidado de la presencia del Señor. Usted se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de la palabra, se ha olvidado de la Biblia, se ha olvidado de orar, se ha olvidado de perseverar, se ha olvidado de amar, se ha olvidado de que el Señor lo perdonó, se ha olvidado y usted juzga y condena. Qué tremendo. Y le voy, para terminar con esta palabra, le voy a terminar de leerle el texto de lo que dice la Biblia. Le estoy hablando con lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra del Señor? Que esta palabra haya sido de bendición en esta tarde para su vida. Que esta palabra lo pueda usted sacudir, que esta palabra lo pueda mover, que esta palabra lo pueda poner a pensar si está bien delante de Dios o está mal delante de Dios. Que esta palabra lo confronte. Bueno, no lo digo yo, es la palabra del Señor. Y es que, mi querido hermano, amigo, cuánta gente andan en esa situación y predican. Algunos predican la palabra, algunos predican
y lo que hacen predicar es condenar. Cuando dan un mensaje, lo primero que hablan es en condenación, porque aquí mismo la palabra dice, recibieron el perdón de Dios, pero ellos, dice la palabra, juzgan y condenan, pero no se ven la situación, la condición que ellos tienen. ¿Cuánta gente yo veo, usan unos mensajes reprimidos que comienzan con las mujeres a decirles del pelo, la pintura, el zapato, el vestido, y unos mensajes reprimidos? Dice la palabra del Señor que recibieron el perdón de Dios, pero ellos se han olvidado de eso y ellos juzgan y condenan. Tenemos síntomas de cristianos que están enfermos. Como dijo la palabra del Señor, esta palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Que el Señor añada bendición a esta palabra y que esta palabra, le pueda ser útil a usted en este día, que pueda ser de grande bendición a su vida, que pueda ayudarle en este día, como dice la palabra del Señor. Tenemos la palabra, tenemos la Biblia, dice, porque la Biblia nos habla, nos enseña, y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Y si yo lo digo esto porque es enseñanza de la palabra del Señor, si yo le predico esta palabra porque es enseñanza de la Biblia, con estas palabras vamos a terminar con este texto. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 en adelante. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor añada bendiciones, y queremos decirle, mis queridos hermanos, amigos, en este día, un día de bendición. Usted quiere confesar al Señor como Señor y Salvador de su alma, tal vez se ha apartado, está enfermo, está con esta epidemia en su corazón, en su vida como creyente, en su vida, como cristiano, no pasa como dice, anda desnudo espiritualmente, no avanza, no prospera, sencillamente porque la condición espiritual de su vida ha decaído. Así es que usted puede decir, Señor Jesús, yo reconozco esa palabra, sé que estoy en esa condición, pero le pido perdón. Esa palabra me ha tocado, me ha levantado, pero reconozco, confieso con mi boca, creo en mi corazón, lo recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Levántame, yo me reconcilio en este día con su palabra. Mi Dios, Padre, perdóname, y esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado y toda incredulidad. Si usted ha hecho estas pocas palabras, sencillamente pues el Señor lo vuelve a tomar a usted, pero siempre y cuando tiene que vivir conforme a la palabra del Señor. Olvídese de las cosas mundanas de esta tierra y busque el camino de Dios. Así que voy a orar por los que están en sintonía en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, predicado su palabra, Espíritu Santo, Señor, bendiciendo, Señor, las vidas, las almas, Señor, aquellos que no le conocen, Dios mío, aquellos pues que se han apartado de su presencia, Señor, que esta palabra, Señor, los alcance, los toque, los cambie, los liberte, Señor, los sane, Señor, los levante, Dios mío, los salve, Padre, para la gloria y la honra de su nombre, mi Dios. Le doy gracias y toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. En esta hora, Espíritu Santo, oro, Señor, por estas vidas, por estos cristianos, Señor, que están enfermos, Dios mío, levántalos, tócalos, Señor, cámbielos, transfórmalos, mi Dios, conforme a su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. Los esperamos mañana a las 4 de la tarde por este mismo su canal de su programa de los tiempos finales, y para que usted se edifique se siga edificando con la palabra del Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y el pueblo de Dios dice, amén, amén.